Vamos a ver algunas características del dolor, mecanismos, procesos, de igual manera la inflamación, mecanismos, procesos importantes, componentes, luego hablaremos sobre los AINES, principales características, indicaciones, particularidades, cómo se clasifican ellos, ya que son un grupo muy numeroso, muy variado, y sobre todo los criterios de selección a tener en consideración en la parte estomatológica, ¿no? Sobre todo en lo que es principales parámetros de farmacocinética o de farmacodinámica. Igual manera, los analgésicos centrales, las principales características, importancias, cómo se clasifican en analgésicos mayores, menores, entre otros. Bien, vamos a dar inicio principalmente dando una introducción a lo que es dolor, ¿no? Dolor e inflamación son dos entidades que, como les he dicho, ustedes van a verlas siempre como motivo de la consulta, ¿no? Pero el dolor en sí, ¿qué es? Es una experiencia sensorial y emocional desagradable, obviamente involucrado a un daño en el tejido, a un daño tisular, ¿no? Es muy particular el dolor. Tiene componentes o procesos como la transducción, la transmisión, la modulación y cómo se percibe el dolor, ¿no? 4 grandes entidades en las cuales vamos a ver cómo se determina este proceso fisiológico del dolor. Es una experiencia sensorial, física y psicológica emocional en un tejido, donde se van a activar pues un montón de receptores especializados del dolor, llamados los nociceptores, que al alterarse ellos van a generar pues en el paciente un comportamiento totalmente variado o alterado. Es un síntoma, una alarma, un mecanismo de protección. Entonces, el dolor, ¿no? El dolor siempre ha acompañado al ser humano durante toda la vida. Y obviamente el dolor tiene muchas características, ¿no? Entonces, desde acá, desde una lesión que va a afectar un tejido, en ese tejido van a haber receptores especializados, los nociceptores, que a través del asta, del ganglio de la raíz dorsal del asta posterior van a llevar esa respuesta a nivel del sistema nervioso central y por ende, obviamente, pues el mecanismo de respuesta. Entonces, lo que es dolor está involucrado las vías ascendentes y descendentes del dolor, ¿no? Sistema nervioso central. Obviamente que el dolor tiene sus características, si es agudo, si es crónico, sobre todo para lo que es la interpretación, ¿no? Si es agudo, ve la duración breve, la incapacidad temporal, algunos signos de dolor, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión, hay una midriasis, hay sudoración, hay ansiedad, hay temor. En cambio, la característica del dolor crónico, ya lo que es más prolongado, hay una incapacidad que ya data de varios tiempos, hay trastorno del sueño, irritabilidad, estreñimiento, aislamiento, depresión. Entonces, miren ustedes todos los componentes que involucran lo que es el dolor, ¿no? Entonces, en lo que es dolor, tiene que haber un estímulo doloroso. En este caso, pues, una lesión en el tejido, que este tejido va a estar rico a nivel de receptores nerviosos que llevan esta señal a nivel vía sensitiva, a nivel de la médula, al sistema nervioso central y por ende el dolor, ¿no? Obviamente que este dolor tenemos que evaluarlo en muchos aspectos, ¿no? Intensidad, duración, características, su origen, cómo se determina ellos, ¿no? Y sobre todo en nuestro caso el dolor odontogénico, que obviamente pues, las patologías dentino-pulpares son las que tienen el mayor porcentaje, con unas caries profundas, del dolor odontogénico. Recuerden que ustedes que ya a nivel del esmalte, a nivel de la dentina y de la pulpa, ya estamos hablando de estructuras ricamente orgánicas que van a generar la sensibilidad y también la conducción nerviosa, ¿no? Entonces, las patologías pulpares son las principales responsables, repito, o caries dental profunda del dolor odontogénico. Aparte, problemas dentinarios, traumas, patología ósea, entre otras. Y el mecanismo de acción, obviamente, está relacionado a nervios derivados del quinto par, el trigémino, que son los que van a determinar justamente esa sensibilidad cuando hay una lesión profunda que afecte dentina y la parte pulpar.
¿no? Entonces, justamente, en la dentina, a nivel de los procesos odontoblásticos o los procesos de Tomes, van a generar que se lleve la conducción ¿a dónde? A los núcleos, al odontoblasto. Y estos odontoblastos, por plexos nerviosos, van a conducir la sensación dolorosa a nivel sistema nervioso central y el dolor, ¿no? Entonces, la pulpa, pues, es un componente rico vascularizado, ¿ya? Donde, obviamente, su estudio conlleva al tratamiento de la endodoncia, ¿no? Cuando ya se afecta la pulpa dentaria, ya es un tratamiento de conductos. Pero, obviamente, pues, en odontología nos valemos de imágenes auxiliares como las radiografías, todo ello para más o menos ver la parte clínica y la parte radiológica en base a lo que es algún tipo de lesión que esté de repente ya profundizando o afectando a capas profundas del diente, ¿no? Entonces, este dolor odontogénico, ya debido principalmente a más fibras amielínicas, que son las que conducen más rápido esa sensación del dolor, ¿no? Y sobre todo, pues, que se experimenta un dolor característico odontogénico, ¿no? El dolor que pulsa y el dolor como incones, pulsátil y lancinante, ¿no? Justamente, ¿por qué? Por los plexos nerviosos, por los procesos odontoblásticos a través de la dentina, por medio de muchos estímulos que van a generar que los núcleos odontoblásticos reaccionen y de hecho lleven esa respuesta a nivel de plexos nerviosos, ¿no? Y por otro lado, ¿qué es la inflamación? ¿No? Es un proceso fisiológico de respuesta defensiva orgánica también de tejidos, de un tejido. Recuerden, para que haya dolor, para que haya inflamación, tiene que haber un tejido vivo, un tejido ricamente irrigado, vascularizado, ¿no? Entonces, ya que si el tejido fuese un tejido muerto, necrosado, no habría tal característica de comportamiento del tejido, ¿no? Entonces, justamente, pues, el dolor y la inflamación van muchas veces de la mano, ya que una zona de un tejido inflamado va a generar, pues, el conglomerado, el acúmulo de muchos elementos que van a participar tratando de reparar la zona, ¿no? Van a ver de repente por ahí mastocitos, leucocitos, neutrófilos, diapedesis, vasoconstricción, va a haber de repente la formación de neovasos, entre otros. Entonces, ante una injuria, ¿no? El tejido reacciona. Dependiendo de la injuria, la reacción será menor o mayor, y justamente cuando hay un edema o inflamación se va a producir un montón de elementos celulares que van a participar, como los glóbulos blancos, ya hablamos, proteínas, va a haber episodios de vasodilatación, diapedesis, en fin, aumento del calibre vascular en la zona, todo ello. Entonces, pues, ante un dolor o una inflamación, tenemos nuestros sistemas de defensa que van a tratar de regular, pero muchas veces esa entidad inflamatoria o dolorosa ya va a generar, en muchos casos, en el tejido, ya un daño. Entonces, justamente, ya acá ustedes verán, por ejemplo, que muchas de las enfermedades de tipo reumáticas, lo que es artritis, lo que es enfermedad gotosa u otras, ya conllevan, repito, a perturbar ciertas características en el tejido, dependiendo de la magnitud de ella, ¿no? Entonces, la inflamación, como el dolor, tiene también sus fases, sea aguda o sea crónica. Si es aguda, tránsito leve; si es crónica, tránsito prolongado, ¿no? En lo agudo va a haber un exudado de líquido, va a haber el edema o las proteínas plasmáticas, va a haber la aparición de neutrófilos. Por otro lado, en la parte crónica, la aparición de linfocitos y macrófagos y los neovasos sanguíneos y la fibrosis. Sea cual sea el camino que tome una inflamación, al final ese tejido, tarde o temprano, va a tener que repararse. Le dije bien claro que para que haya una inflamación y para que haya dolor, tiene que estar el tejido vivo. Ya que si el tejido está muerto o necrosado, sencillamente las características no van a ser tales cual. ¿Qué mediadores de la inflamación conocemos, ¿no? Hay varios momentos, pero de repente destacamos a los mediadores vasoactivos, que son de importancia en los tejidos, como la histamina, serotonina, bradicinina, leucotrienos y sobre todo las prostaglandinas, ¿no? Que van a desempeñar un papel importantísimo de la inflamación a nivel de los tejidos, ¿no? Pero también vamos a ver en inflamación aguda la presencia de polimorfos nucleares, plaquetas; en la inflamación crónica, macrófagos, linfocitos, células plasmáticas. Entonces, la agresión patológica a un tejido, pues, va a desencadenar ciertos mecanismos también
humoral de defensa orgánico que le van a hacer frente también a esa entidad. En odontología, inflamación de diverso tipo, ¿no? De repente casos de pericoronaritis, casos de enfermedad periodontal o periodontitis, casos de repente de lesiones cariosas profundas, traumatismos, de repente dientes fracturados, exodoncias de repente donde había una excesiva manipulación, o incluso, ¿no?, un fresado irregular, un tallado irregular donde quizás no hemos hecho el refrigerado adecuado, o en un tratamiento de ortodoncia, ¿no?, un mal movimiento de la aplicación de la fuerza sobre un alambre puede generar un mayor nivel o sitio de reabsorción. Entonces son muchos los aspectos en los cuales vamos a ver involucrado dolor e inflamación y tenemos que saber manejar. ¿Quiénes son los principales indicadores del proceso inflamatorio? Se habla de la tétrada de Celso, obviamente modificada porque se le incrementó un criterio más. ¿Cuáles son? El rubor por la vasodilatación, el calor por el incremento del oxígeno, el dolor por la percepción de terminales nerviosas, el edema o tumor por la vascularidad, y el quinto, la perturbación de la función. Son 5 grandes criterios para valorar lo que es inflamación. Y si ustedes ven bien, el dolor es parte de la inflamación, cuando está involucrado, obviamente. ¿Quiénes serían los principales injuriantes potenciales, ¿no? Bueno, hay de diverso tipo, desde patógenos físicos como accidentes, térmicos, la temperatura, sustancias químicas, vasculares, carenciales, autoinmunes. Bueno, son diversos las principales injurias potenciales y obviamente pues tenemos que conocer y reconocer, ¿no?, qué produce una inflamación, qué produce un dolor. En este caso en odontología pues una lesión cariosa, de repente una enfermedad periodontal, de repente un traumatismo, y tenemos que darle el abordaje característico, ¿no? Recuerden que en odontología no es solamente dar una pastilla y punto, ¿no? Hay que hacer el procedimiento, hay que hacer el tratamiento de operatoria, hay que hacer una endodoncia, hay que hacer la cirugía, y como apoyo de repente ante una entidad que ya se ha instalado, ya la medicación. Entonces, en odontología, repito, es importante tratar la zona, ¿no? Hacer una cirugía, una limpieza, una curación, una endodoncia, un raspaje, un alisado, qué sé yo, y de hecho como apoyo justamente la medicación. Entonces, entidades que ustedes van a ver toda su vida, el dolor, ¿no? El dolor justamente cuando se compromete ya capa profunda del diente, edema e inflamación, como la enfermedad periodontal, que va a afectar el soporte de estructura del diente, ¿no? Infecciones, justamente en este caso infecciones odontogénicas, ¿no? Y también algunas miopatías, problemas de índole muscular. 4 grandes entidades, ¿no?, que van a afectar, repito, a la parte estomatológica y hay que tener bien algunos criterios bien cimentados. Entonces aparecen un principal grupo de medicamentos para lo que es dolor e inflamación, los llamados AINES, antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? El grupo de medicamentos más usado en el mundo para combatir dolor, inflamación y fiebre. Lamentablemente su fama comercial, su uso indiscriminado también pues está generando algunos problemas, ¿no? Como le dije en clases anteriores, hay criterios para seleccionar un medicamento, pues, ¿no? Hay que hacer un uso racional, un uso adecuado de los medicamentos. No podemos dar un medicamento por dar. Tenemos que justificar un dolor, tenemos que justificar una inflamación, tenemos que justificar un proceso que afecta al tejido para poder, obviamente, hacer el procedimiento odontológico y con el apoyo de una medicación. Entonces, todos los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, son sustancias que van a suprimir o inhibir la inflamación y dolor de diversa índole, ¿no? Son moléculas que tienen en común una característica, que son ácidas. Tienen un pH, un pK que está fluctuando entre 4,3, 4,5. Muy liposolubles, ¿no? Al ser liposolubles van a favorecer su absorción, obviamente, a los tejidos, ¿no? Todos los antiinflamatorios no producen depresión, no producen sueño, o no deberían producir. Por eso justamente su actividad es a nivel
periférica, más no de tipo central. Entonces, en un cuadro anterior les había indicado algunos mediadores de la inflamación, ¿no? También llamados algunos de ellos los eicosanoides, ¿no? ¿Por qué eicosanoides? Porque son también sustancias que van a regular algunos procesos, no solamente van a intervenir en el dolor y la inflamación, sino que también van a participar en procesos de reparación tisular. Y de todos ellos, todos importantes, destacamos de repente uno de los más importantes, las prostaglandinas, ¿no? Las bradicininas, tromboxanos, leucotrienos, prostaciclina, histamina, todos son mediadores que van a estar involucrados en las respuestas inflamatorias. Entonces, justamente los antiinflamatorios no esteroideos van a inhibir la síntesis de las prostaglandinas, uno de los principales mediadores encargados de lo que es el proceso del dolor y la inflamación, ¿no? Pero también les dije que estos eicosanoides van a regular también muchos procesos. Dentro de esos procesos que van a regular también está la citoprotección. Entonces quiere decir que estos medicamentos no los podemos tomar indiscriminadamente, ¿no? Porque podemos afectar nuestras defensas a nivel hemático, un sangrado, a nivel hepático, una hepatopatía, a nivel renal, una insuficiencia, a nivel gástrico, de repente una gastritis, ¿no? Por eso justamente, pues, uno de los principales problemas de la automedicación o del no conocimiento adecuado de la farmacología puede traer efectos negativos o adversos, ¿no? Una gran controversia de este grupo de medicamentos, de los antiinflamatorios no esteroideos. El grupo de medicamentos más usado en el mundo y también uno de los que también puede tener mucha controversia. Entonces, estos eicosanoides, miren ustedes, acá les he marcado de alguna manera en rojo la principal característica de algunos de ellos. Los tromboxanos, miren, por ejemplo, involucraron la agregación plaquetaria, las prostaglandinas, dolor, inflamación, constricción, vasodilatación, la prostaciclina, la actividad gástrica, la actividad plaquetaria, las bradicininas, en lo que es el dolor, los leucotrienos, vasoconstricción y broncoconstricción, ¿no? Entonces son funciones que están relacionadas justamente a ellos. ¿Qué funciones cumplen las prostaglandinas? Recuerden que estas prostaglandinas es una principal enzima que están a nivel tisular mediando muchos procesos, ¿no? Entonces justamente van a determinar que van a participar en la respuesta inflamatoria, ¿no? Reguladora. Va a estar participando en la actividad del jugo gástrico, de la mucosa gástrica. Va a participar las prostaglandinas, también vean, en la contractura muscular lisa, a nivel uterina, a nivel tema nervioso central, en el hipotálamo, la temperatura corporal. Hay prostaglandinas que están a nivel del hipotálamo y sobre todo también en la presión arterial. Entonces miren ustedes pues los niveles de participación de estas prostaglandinas. Obviamente que hay tipos de prostaglandinas, ¿no? Que son derivadas de algún tipo de receptor y se van a encontrar prácticamente también en algunas zonas o algunos tejidos, órganos, aparatos y sistemas, contribuyendo pues a acciones muy importantes. ¿Qué propiedades específicas le asignamos a los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Principalmente de estas cuatro, ¿no? La cuarta, van a inhibir la actividad de la enzima ciclooxigenasa y de los eicosanoides, inhibiendo la actividad de la enzima ciclooxigenasa, que es prácticamente la matriz, que es el útero, se va a inhibir la cascada de la inflamación y por ende, pues, se va a regular lo que es el dolor y lo que es la inflamación, ¿no? Tiene también aparte otras actividades, pero de repente destacamos el punto número 4, ¿no? Inhibición de la actividad de la enzima ciclooxigenasa y eicosanoides, que eso lo vamos a explicar posteriormente, ¿no? También dicen que estos AINES van a potenciar las endorfinas. Las endorfinas también son otros neurotransmisores involucrados con la respuesta moduladora del dolor. Y también, por otro lado, van a disminuir la actividad del glutamato y la sustancia P, que son también inhibidores del dolor. Entonces, miren, pues, las características que se le atribuye o que se le designa justamente a los antiinflamatorios no esteroideos. Hablamos de la actividad de la enzima ciclooxigenasa. Todos los AINES van a activar la actividad de la enzima ciclooxigenasa. En tres tipos, ¿no? La actividad COX-1, esta enzima COX-1, para que se entienda, es la enzima de protección,
que está regulando muchos procesos. Es constitutiva, por eso se le llama síntesis de citoprotección, que es lo que debemos preservar, ¿no? En cambio, la enzima COX-2 es la enzima inflamatoria, ¿no? Justamente esta enzima COX-2 es por lo general la que tenemos que regular, la que tenemos que mediar cuando tratamos un proceso inflamatorio. Entonces, la COX-1 es nuestro sistema de defensa que tenemos que preservar. La COX-2 es la enzima inflamatoria que tenemos que combatir, ya que está involucrada en muchos procesos de reparación, pero también de inflamación. Y también hay una derivada de la COX-1, que es la enzima COX-3, que actúa a nivel del hipotálamo. Va a controlar la fiebre, va a controlar, repito, ya algunos aspectos a nivel de esa área de manera específica. Entonces, la COX-1, habíamos hablado que es la enzima ciclooxigenasa de defensa, ¿no? La que está protegiendo muchas funciones, renal, la agregación plaquetaria, la protección gástrica. Pero en cambio, la enzima inflamatoria es la COX-2, que ante un estímulo inflamatorio, para que se entienda, se enciende y ya me va a desencadenar el proceso inflamatorio. Entonces, la mayoría de los antiinflamatorios debe actuar específicamente a nivel de la enzima inflamatoria, o sea, la forma COX-2, y debe preservar la forma COX-1, que es nuestra citodefensa, ¿no? Entonces, ante un agente injuriante, el que fuese, ¿no? Va a entrar justamente y nuestra inmunidad se va a encargar de filtrarla, pero si esto no la filtra, va a generar una respuesta en el tejido. Y en esa respuesta en el tejido va a haber, repito, la presencia de fosfolípidos, y que esto va a determinar un primer gran momento de la cascada inflamatoria, la aparición de esta enzima fosfolipasa A2C a nivel tisular. Entonces, ¿qué hace nuestro organismo? Tenemos los glucocorticoides, o llamados los antiinflamatorios esteroideos, que estos van a sintetizar a una proteína tisular, la lipocortina, para que sea la mediadora de este gran primer proceso de inflamación. Pero si la cosa continúa, esta fosfolipasa A2C va a dar origen al ácido araquidónico. Este ácido araquidónico tiene dos variantes, la actividad ciclooxigenasa o llamada COX, ya les expliqué, y la actividad lipoxigenasa. Entonces, ¿dónde actúan los antiinflamatorios no esteroideos? A nivel de la enzima ciclooxigenasa, inhibiendo la enzima ciclooxigenasa. Pero, si inhibimos la enzima ciclooxigenasa, podemos afectar las defensas y podemos afectar la inflamación. Entonces, lo ideal es que los AINES o los antiinflamatorios no esteroideos afecten de manera selectiva a la forma inflamatoria y preserven la forma constitutiva. ¿Cómo se logra eso? Con una buena farmacoterapia, con una buena dosis, con una buena posología, con un buen intervalo, con una buena duración, con usar correctamente los medicamentos, ¿no? Entonces, cuando escuchamos la selectividad de los AINES, está orientada principalmente pues a que debemos combatir o regular el proceso inflamatorio y preservar nuestras citodefensas, ¿no? Entonces, mucha controversia referente a la selectividad. Hay un antes y un después del descubrimiento de la enzima COX-2, ¿no? Desde el 90 hacia atrás, ¿no? Fue la época de los llamados AINES no selectivos. ¿Por qué no selectivos? Porque podían afectar tanto a la forma citoprotectora y a la forma inflamatoria. Pero ya a partir de 1990, 92, 93, cuando se descubre esta isoforma COX-2, se identifica, ya aparece un nuevo grupo de antiinflamatorios, los llamados selectivos COX-2, o sea que van a hacerle frente a la forma inflamatoria y no tanto así a la forma de citoprotección. Y acá aparece el grupo de los COXIF, ¿no? El celecoxif, etoricoxif, parecoxif, valdecoxif, en fin, ¿no? Entonces, justamente hay un antes y un después referente a lo que es la aparición de estas isoformas, ¿no? De manera espacial también cómo se le grafica a la forma COX-1 y a la forma COX-2, ¿no? Miren ustedes, en ambas hay proteínas. Miren en la forma COX-2, ¿no? Justamente, si ustedes verán acá, hay una valina y en la forma COX-1 la interleucina. Entonces, justamente,
En la COX-2 vamos a ver una mayor apertura de entrada, a diferencia de la forma COX-1, que está más obliterada, más cerrada. Por eso que justamente el proceso inflamatorio es el que debe combatirse. La forma COX-2, y al ser más permeable, va a permitir también justamente que el medicamento haga su efecto, ¿no? Entonces, esta forma COX-1, defensa, y forma COX-2, inducible, está determinada, repito, por aminoácidos esenciales. Uno la isoleucina y el otro la valina, ¿no? Entonces, eso va a determinar también los antiinflamatorios anti-COX. Miren ustedes, el ácido acetilsalicílico a dosis bajas es un selectivo COX-1, ¿no? Por eso que muchas personas que tienen problemas cardiovasculares toman su aspirina a dosis bajas para evitar trombosis, para evitar problemas, repito, de infartos, justamente para tener un poquito, afectar algún factor de la coagulación y para que no se produzca, repito, un episodio obstructivo, ¿no? Entonces, en estos casos, la aspirina a dosis bajas va a afectar esta forma. Tanto como afectar, no, va un poquito a modularla, ¿no? Bien, el otro grupo son los llamados los AINES no selectivos. O sea, al ser no selectivos, van a afectar la forma de defensa y la forma inflamatoria, ¿no? Acá tenemos a la mayoría que conocemos, a la mayoría que consumimos, ¿no? Luego tenemos los preferenciales o selectivos COX-2, los que más van a afectar a la forma inducible inflamatoria y menos a la forma de citodefensa. Acá tenemos el meloxicam, al etoricoxib, al valdecoxib, ¿no? De alguna manera, pues, de última generación. Y de hecho también, esto va a conllevar también a que hoy en día el uso de los AINES preferenciales o selectivos COX-2 son los que van a ser los menos gastrolesivos, a diferencia de los llamados no selectivos, que muchos de ellos pueden tener algún índice, alguna severidad de gastrolesividad. Entonces, los antiinflamatorios no esteroideos, obviamente son medicamentos que han sido utilizados y que son utilizados para lo que es diversos cuadros de dolor e inflamación en medicina, en odontología y en muchas carreras que tienen que ver con lo que es dolor e inflamación, para enfermedades reumatoideas, como profiláctico antes de una operación, como pre y también en el postquirúrgico, y también para prevenir infartos o embolias, ¿no? Como en el caso de la aspirina a dosis bajas. En odontología también, en odontología no somos ajenos, ¿no? En odontología, el motivo de la consulta de muchos pacientes es dolor e inflamación. Pero como le digo, pues hay que realmente saber qué es el dolor, qué es la inflamación, cómo interpretarla, cómo tratarla. De repente, ese dolor e inflamación lo podemos tratar con un procedimiento odontológico y nada de pastillas. Pero habrá entidades en las cuales habrá que hacer el procedimiento odontológico y tendremos como gran apoyo a los antiinflamatorios no esteroideos. Ya que el dolor e inflamación, obviamente, lo vamos a ver en muchas de las especialidades o áreas en nuestro campo. Entonces, hay muchos protocolos realmente, ¿no? Vamos viendo algunos de ellos. Miren, por ejemplo, ¿no? La mayoría nos dicen que tenemos que hacer valoraciones en base a la severidad, a la condición del paciente, a la condición general, ¿no? A la severidad, a todo ello. Entonces, la opción 1 es solamente dar quizás un antiinflamatorio, ¿no? Para combatir dolor, inflamación y fiebre, para casos leves, moderados, severos, ¿no? Una opción 2, un segundo nivel, dar de repente 2 AINES, o sea, AINES en combinación, ¿no? Para casos moderados severos, ¿no? Ustedes no van a dar 2 AINES para un caso leve. Entonces acá obviamente la acción que se combina es la acción analgésica y la acción antiinflamatoria. Opción 3, los AINES y analgésicos leves y moderados, ¿no? Por ejemplo, pues para lo que es ya caso de dolor moderados a severos, entonces acá la acción combinada que se va a potenciar es la acción analgésica. La opción 4, cuando lo que es más intenso no es el dolor, sino la inflamación. Casos moderados severos. Acá, obviamente, la acción combinada de un antiinflamatorio con un glucocorticoide, ¿no? ¿Qué se ve potenciada acá? La acción antiinflamatoria.
Y una opción quinta es la combinación de AINES con inhibidores polisinápticos, ¿no? Cuando vimos la clase de lo que es miorelajantes, ahí también hablamos de algunos medicamentos como los inhibidores polisinápticos que también asociados a AINES también van a hacerle frente a lo que es el dolor, la inflamación y el espasmo o las miopatías, ¿no? Potenciando la acción analgésica, antiinflamatoria y miorelajante. Entonces, bien, 4 opciones, de la más simple hasta de repente la más compleja. Esto lo vemos en los ejemplos, ¿no? Opción 1, de repente dar un AINES, un diclofenaco, un ibuprofeno, un ketorolaco, dependiendo, ¿no? Opción 2, AINES en combinación, diclofenaco, paracetamol, de repente paracetamol y ibuprofeno, ¿no? Opción 3, AINES analgésicos leves y moderados, de repente ketorolaco tramadol, paracetamol tramadol, ¿no? Opción 4, la combinación AINES con corticoides, diclofenaco dexametasona, ketorolaco dexametasona, y la opción 5, los AINES con inhibidores polisinápticos, ¿no? Diclofenaco orfenadrina o paracetamol orfenadrina, ¿no? Entonces, miren ustedes, pues, algunos esquemas, desde el esquema más simple, el dar un AINES, un antiinflamatorio, o dar 2 de ellos o en algunas combinaciones. Obviamente que se tiene que valorar en base a algunos criterios, ¿no? Por eso que en el mercado vemos un montón de medicamentos, ¿no? Una vez me preguntaron, ¿cuál es el mejor y cuál es el peor antiinflamatorio? No hay ni mejor ni peor. Hay el más aparente para el cuadro clínico del paciente. Lo que de repente el paracetamol a uno le cae bien, de repente a otros le cae mal. De repente a uno le va mejor con el ibuprofeno que con el paracetamol. De repente a alguno le va muy bien con el naproxeno y no así con el meloxicam. A uno le va bien con el ketorolaco y no con el arcoxia. Depende de cada caso. Lo bueno que tenemos varias familias para más o menos entender qué es lo referente a una gama de posibilidades y poder administrarlo con criterio, con mucho sabiduría y sapiencia, ¿no? Son muchas las familias de los AINES, vamos a verlas. Miren ustedes, las familias de los salicilatos, el ácido acetilsalicílico, ¿no? Principalmente los salicilatos que son antipiréticos, analgésicos, antiinflamatorios y antiagregantes plaquetarios. El término antiagregante plaquetario obedece principalmente a que muchos de los salicilatos en dosis bajas pueden comportarse como medicamentos específicamente para evitar trombos y coágulos, ¿no? Acá tenemos al ácido acetilsalicílico, la famosa aspirina, ¿no? El principal antiinflamatorio clásico y tradicional. Luego tenemos otro grupo, las pirazolonas, principalmente antipiréticos y analgésicos no opioides. Cuando me refiero a analgésicos no opioides, me estoy refiriendo que son analgésicos no de uso no central, ¿ya? Acá tenemos al metamizol, ¿no? Para fiebres o dolores muy intensos. Luego tenemos al grupo de los indoles e imidazoles, derivados del ácido acético, ¿no? Primeramente antipiréticos, analgésicos, antiinflamatorios. Acá tenemos a la indometacina. El gran problema de ellos es que era muy gastolesivo, muy irritante. Luego tenemos los derivados ailantranílicos, principalmente analgésicos no opioides, ¿no? O sea que no son analgésicos de acción central, ¿ya? Por eso especificando no opioides. Acá tenemos al clonicinato y lisina también, una excelente oportunidad también de terapéutica. Luego tenemos a los derivados fenilacéticos, que son predominantemente analgésicos y antiinflamatorios. Acá tenemos al diclofenaco sódico, acá tenemos al diclofenaco potásico, ¿no? De repente el más conocido, el diclofenaco sódico. Luego tenemos el grupo de los derivados de los eritropiónicos, que son principalmente antipiréticos, analgésicos, antiinflamatorios. Acá tenemos al naproxeno, ibuprofeno, ketoprofeno. Luego tenemos a los derivados de los paraminofenoles, primariamente antipiréticos y analgésicos no opioides. Pongo no opioides para
diferenciarlos de los analgésicos centrales u opioides. Acá tenemos el acetaminofeno, el paracetamol, ¿no? Luego también tenemos los derivados del grupo oxicamos, primariamente analgésicos, antiinflamatorios y antirreumáticos, ¿no? Acá tenemos al meloxicam, miren ustedes. Luego los derivados pirrolacéticos, predominantemente analgésicos no opioides, como el ketorolaco, por ejemplo, ¿no? Luego también tenemos a los derivados COX-IF o específicos COX-2, primariamente analgésicos, antiinflamatorios y antirreumáticos. Acá tenemos al valdecoxif, al eterecoxif. Entonces, miren ustedes que son varios grupos que uno tiene que saber seleccionarlos, ¿no? De acuerdo a su actividad, ¿no? De repente quiero yo un analgésico, de repente quiero un analgésico antiinflamatorio, quiero un antirreumático, quiero de repente uno que sea solamente analgésico no opioide, quiero de repente uno que sea solamente predominantemente antiinflamatorio. Tengo acá posibilidades, ¿no? Y el mercado peruano me ofrece una gran variedad de alternativas de poder seleccionar con mucho criterio, con mucha justificación, con mucha sabiduría, el uso de estos antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Obviamente que también se destacan muchos de ellos por su tiempo de vida media, ¿no? Miren ustedes, tiempo de vida media menor a 5 horas, tenemos a la aspirina, acetaminofeno, ibuprofeno, ketoprofeno, diclofenaco y el ácido mefenámico. Media hora, vida media menor a 5 horas, ¿no? Más o menos 4 horas aproximadamente. Los de vida media entre 5 a 15 horas, difunsal, naproxeno, ketorolaco, cellocoxib, que eso también va a determinar, la vida media también, recuerden, va a determinar también el número de tomas al día, ¿no? Y los de vida media mayor de 15 horas en cuanto a que permanece más o menos ese tiempo promedio, el piroxicam, el meloxicam o el rofecoxib, ¿no? Entonces, parámetros para farmacocinéticos en cuanto a posología. Entonces, la actividad analgésica de los AINES predominantemente es periférica, no es central, no debe producir sueño, ¿no? ¿Quiénes están involucrados? Las bradicininas en la acción analgésica. La actividad antipirética principalmente a nivel del hipotálamo, a nivel de prostaglandinas hipotalámicas que van a regular la temperatura, repito, a ese nivel. La actividad antiinflamatoria, específicamente pues la inhibición de las enzimas proinflamatorias COX-2 o de las prostaglandinas PGD2, PG1, PGE2, ¿no? Y la actividad antiagregante plaquetaria, principalmente al afectar a los tromboxanos, ¿no? Al afectar los tromboxanos, obviamente pues se va a afectar un tipo de prostaglandinas especiales que tiene que ver con la actividad agregante plaquetaria, ¿no? Por eso que muchos de los pacientes que toman su aspirina o a veces el ketorolaco justamente es para evitar trombosis, para evitar, repito, un infarto o algún episodio derivado de ellos. Bien, de los AINES, ¿cuáles serían los principales criterios para su selección, para su indicación? ¿No? Obviamente tenemos un montón de grupos que es importante que ustedes conozcan, que lean el Vademecum, que lean los libros referente para profundizar algunas características importantes de ellos, ¿no? Pero todos ellos tienen acciones muy similares. Farmacocinéticamente también tiene sus características, ¿no? Muchos de ellos son tomados por vía oral, la mayoría, ¿no? Y la mayoría, obviamente, pues, tienen una buena tolerancia por vía oral, prácticamente, ¿no? Favoreciendo una mejor absorción, sobre todo las que son asociadas a algunas bases, como el sodio o el potasio, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, se dice que deben ingerirse con los alimentos, ¿no? No es que de repente vaya a favorecer la absorción, ¿no? Sino de repente puedes evitar algún problema gástrico de repente, más por ello, ¿no? Su vida media es importantísima también, sobre todo pues por una buena prescripción, ya que tenemos que también valorar mucho si hay un riesgo de hepatopatías o nefropatías en base pues a la dosis, ¿no? Obviamente la dosis va a determinar también la cantidad específica o selectiva de medicamentos que debe tomar el paciente para un tratamiento específico, ¿no? Y sobre todo evitar pues una concentración excesiva a nivel plasmático. A nivel de farmacoeconomía, ¿no? Obviamente pues también vamos a ver que en el mercado hay un montón de marcas, un montón de presentaciones,
para lo que es dolor, inflamación, fiebre, ¿no? Hay AINES genéricos y AINES de repente comerciales. Hoy en día, pues, como ya esto también creo que lo hemos hablado en su momento, en cuanto a lo que es dolor e inflamación, de repente para un caso leve, moderado, no complejo, un AINES genérico podría ser suficiente. Pero en casos de repente donde hay la posibilidad de gastar un poco más y para un caso moderado y severo, de repente un antiinflamatorio de marca podrá ser de repente la diferencia, ¿no? Hay que valorar también riesgo-beneficio. La dosificación simple, ¿no? La mayoría de ellos se administra por lo general 2 a 3 veces al día, lo que hacen fácil su consumo, ¿no? También algo muy criticado es la combinación deliberada de los antiinflamatorios con los antibióticos. Dicen que no se deben dar de una manera indiscriminada AINES antibióticos, pero también en la práctica vamos a ver que se dan esa práctica de darla de manera conjunta, ¿no? Pero obviamente se tiene que valorar, justificar, ya que obviamente los AINES pueden afectar a los macrófagos, que son obviamente los reparadores de los tejidos, justamente cuando hay una infección, y eso hay que saberlo un poquito valorarlo. Otro criterio importante en cuanto a los AINES, ¿no? El índice ulcerogénico, ya que muchos de ellos, por ser moléculas ácidas, pueden un poquito generar cierto nivel de ulcerogenicidad. ¿Quiénes son los menos ulcerogénicos? Miren ustedes ahí, paracetamol, nimesulida, etoricoxib. Entonces quiere decir que en un paciente que tenga úlceras, estos podrían ser de primera línea. Los que poseen moderada ulcerogenicidad, naproxeno, piroxicam, indometacina, ibuprofeno, y los denominados más ulcerogénicos, mucho cuidado con ellos, la aspirina, el ketorolaco, el naproxeno, el ibuprofeno, ¿no? Por eso que su uso indiscriminado, su uso por tiempo prolongado, puede traer algún episodio gastrolesivo, ¿no? Por eso que en un paciente que no tenga antecedentes de úlcera o gastritis, no habría ningún problema en darle algún medicamento de cualquiera de estos grupos. Pero si el paciente tiene antecedentes de ulcerogenicidad o gastritis, ¿no? Aparte de darle uno de ellos, de ser necesario, ¿no? De menor riesgo de ulcerogenicidad, también de repente la asociación o la compañía de repente de un gastroprotector, que ya de repente lo vimos en la clase 8, ¿no? De repente una ranitidina, un omeprazol, o sea, para lo que es proteger la actividad de irritación gástrica. Alergias, también mucho cuidado, ¿no? Se dice que las alergias por los antiinflamatorios es debido justamente a la inhibición indiscriminada de las prostaglandinas citoprotectoras, la COX-1 que hablamos, ¿no? El interferir la citodefensa puede traernos problemas hepáticos, renales, gástricos o alérgicos de diversa índole o diverso tipo, ¿no? Lo bueno en el mercado es que tenemos un montón de presentaciones medicamentosas, ¿no? Que ustedes tienen que familiarizarse. Ahí tienen ustedes los vademecum de consulta, ¿no? Ampollas, jarabe, suspensión, tabletas, pastillas comprimidas, cremas, ¿no? Entonces tienen ustedes ahí pues una variedad de presentaciones medicamentosas de estos medicamentos, sea por vía enteral, sea por vía parenteral. Se entiende que para un caso leve, una vía oral de mantenimiento, para un caso moderado, una vía de ataque intramuscular, después de mantenimiento vía oral, un caso muy severo de repente, una vía endovenosa y después una vía intramuscular y vía oral. Entonces, acá uno se puede jugar, pero es importante que conozca lo que es vías de administración, ¿no? Dar uno o de repente combinar va a quedar a criterio clínico. Las alergias, como dijimos bien claro, ¿no? La mayoría de los AINES son moléculas ácidas. Ojo con un detalle. Acá mencionamos a varios representantes, ¿no? Y uno de ellos también es el paracetamol. El paracetamol no es un antiinflamatorio esteroideo, ¿ya? Sino que se ubica en el grupo de los AINES porque su mecanismo de acción tiene mucha similitud a la mayoría de los AINES tradicionales, ¿ya? Entonces, cuando un paciente es alérgico a los AINES, que son moléculas ácidas, ¿quién es su primera alternativa? ¿No? Sería el acetaminofeno o el paracetamol, porque son moléculas
básicas. Entonces, todos los AINES clásicos son moléculas ácidas. Alergias a ellos, pensar en un paracetamol o acetaminofeno, que tienen la característica de ser una molécula de tendencia básica, ¿no? En problemas de la coagulación o en problemas de lo que es la agregación plaquetaria o el tiempo de sangría, mucho cuidado. Pacientes con problemas de la coagulación o trastornos hemorrágicos debe evitar el naproxeno, el ketorolaco o la aspirina, porque estos podrían incrementar esa actividad, ¿no?, de alterar el tiempo de sangría o la agregación plaquetaria, y sobre todo la coagulación. En pacientes también hemofílicos que tienen problemas de coagulación, ¿no? De repente quizás pues el acetaminofeno actúa como una alternativa, pero obviamente al tener alterado o déficit de algunos factores de la coagulación, por ejemplo, hay que evitar el naproxeno, ketorolaco y la aspirina por ser, repito, pues que podrían propiciar cuadros de hemorragia. Mucho cuidado con ellos. En pacientes pediátricos, ¿no? Prácticamente, pues ahí en muchos de los casos utilizamos el acetaminofeno y o el ibuprofeno, ¿no? A dosis de acuerdo al peso del paciente, ¿no? En niños no se debe utilizar el ketorolaco, los Coxif, el meloxicam, porque todavía en ellos no hay estudios que avalen realmente una justificación en cuanto a su uso. En unas pacientes gestantes, sobre todo, pues mucho cuidado con la organogénesis, ¿no? Acá al menos el que tiene una gran utilidad para un caso, pues, que se requiera una medicación es el acetaminofeno, ¿no? Y el ibuprofeno, ¿no? Este ibuprofeno, repito, no darlo en el tercer trimestre de gestación, ¿no? Y en las gestantes evitar naproxeno, ketorolaco, diclofenaco, la aspirina, los Coxif, porque estos pueden afectar el ductus arteriovenoso, ¿no?, del feto y puede traer consecuencias. En pacientes lactantes, ¿no? Obviamente, pues recuerden ustedes que a través de leche materna también se podría también dar el paso a algunos medicamentos. Entonces, justamente, acá el acetaminofeno y el ibuprofeno son alternativas importantes para el paciente lactante o gestante, ¿no? Del acetaminofeno y ibuprofeno, para gestantes y lactantes, de primera línea es el acetaminofeno, ¿no? Y el ibuprofeno sería como una segunda línea, pero obviamente pues tomando criterios, ¿no? Sobre todo en pacientes lactantes, dar con un intervalo de 4 horas y evitar también en pacientes lactantes el naproxeno, el ketorolaco, diclofenaco, aspirina y Coxif, por ser gastrolesivos y por ser un poquito irritantes. Mucho cuidado también que el uso indiscriminado de los antiinflamatorios puede traernos problemas renales, puede traernos problemas cardíacos, problemas hepáticos, de los que están ahí descritos, ¿no? Para pacientes con problemas renales, evitar el naproxeno, piroxicam, ketorolaco y la Coxif. En pacientes con problemas cardíacos, para evitar trombosis o retención de líquidos, evitar el naproxeno, diclofenaco, piroxicam y Coxif. En pacientes con hepatopatías, miren ustedes, ¿no? Ya que el paracetamol o el acetaminofeno es el más inocuo para todos, pero también a la vez el uso indiscriminado puede traernos problemas hepáticos. Por eso, en paciente que tiene problemas hepáticos, no debería consumir el acetaminofeno de una manera deliberada. De igual manera la aspirina y el diclofenaco, ¿no? Entonces, pues, algunos criterios en cuanto al uso de los antiinflamatorios no esteroideos. Y aquí hay una pequeña propuesta para un caso leve en cuanto a los AINES. Miren ustedes, ¿no? El Eterecoxib de 90 miligramos, una tableta, una al día por 2 a 3 días. Otra puede ser el ibuprofeno de 400 miligramos, una tableta, cada 8 horas por 2 a 3 días. O también el cloricinato de lisina de 125 miligramos, un comprimido bioral cada 8 horas por 2 a 3 días. Ojo con el paracetamol, 500 miligramos se comporta para la fiebre y 1 gramo como analgésico, ¿no? De repente, el primer día puede ser 1 gramo cada 8 horas, ya los siguientes 2 o 3 días, 500 miligramos, o sea, 1 gramo como una dosis de ataque. ¿Ya? Entonces, como analgésico,
1 gramo. Como antipirético, 500 miligramos. Si a algunos le va bien como analgésico, como 500 miligramos, manténganse 500 miligramos. Pero la alternativa, repito, es hasta 1 gramo como analgésico. Para un caso moderado, miren de repente quién aparece, ¿no? Esta es una propuesta. El etericoxib de 120 miligramos, una tableta una vez al día por 3 días. Aparece el naproxeno de 550, una tableta cada 8 horas por 3 a 4 días. Siempre los antiinflamatorios, los últimos días, son condicionados. O aparece el meloxicam de 7,5 miligramos, un comprimido vía oral cada 12 horas por 3 a 4 días. ¿No? El ketoprofeno de 50 miligramos, una cápsula vía oral cada 8 horas por 3 a 4 días. O también algunas combinaciones importantes, ¿no? Diclofenaco con paracetamol en tabletas o diclofenaco con complejo B. Pues son alternativas que hay en base al tratamiento de AINES para odontología en un caso moderado, lo que es dolor, inflamación. Y para un caso severo, de hecho, que tenemos como una dosis de ataque, una vía intramuscular, y los demás días, una vía oral, ¿no? Por ejemplo, miren, diclofenaco, una ampolla cada 12 horas por un día. Los siguientes días, diclofenaco paracetamol, o también diclofenaco más complejo B, 2 veces al día, cada 12 horas, perdón, por un día, y lo demás, lo mismo, pero en grajeas. O de repente por ahí, si lo que hay más es inflamación, el ketorolaco de 60 miligramos con una dexametasona, 2 veces al día o 1 vez al día por un día, y luego diclofenaco paracetamol por 4 días. O de repente por ahí tenemos un antiinflamatorio que lo tenemos tanto por vía intramuscular y también tanto por vía oral. Entonces, lo que es vía intramuscular un día, vía de ataque, y los demás días, vías de mantenimiento, ¿no? Para que más o menos vean. O también, si lo que más hay en el paciente es el dolor, entonces tendremos que combinar diclofenaco con codeína o tramadol más paracetamol, ¿no? Entonces miren ustedes las diversas combinaciones que puede haber para caso leve, para un caso moderado, para un caso severo, ¿no? Son algunas propuestas o esquemas terapéuticos. Obviamente también hay una actividad profilaxis analgésica, ¿no? El dar un medicamento antes de, recuerden el término, antiinflamatorios, antes de la inflamación, de repente en una cirugía, en un procedimiento quirúrgico, antes de intervenir, en algunos casos se usa la analgesia profiláctica, que es dar una medicación antes de que se produzca la inflamación, como para proteger al paciente antes y después, ¿no? ¿Quién tenemos como propuesta acá? De los AINES, al diclofenaco, al ketoprofeno y al meloxicam, ¿no? Antes y de repente después. Y un corticoide, ¿no? También bajo la manga para un caso ya muy intenso de inflamación, media hora antes de la cirugía y de repente pues también un apoyo posoperatorio. Muchos de estos medicamentos, ¿no? Como analgesia profiláctica se da antes de, ¿no? Y como un refuerzo después de, ¿ya? Obviamente que eso quizás lo van a ver ustedes en cirugía, en algunas cosas. Y en niños, también en niños hay ajuste de dosis, ¿no? En niños prácticamente tenemos al ibuprofeno, al naproxeno, diclofenaco, paracetamol, ¿no? Con sus ajustes de dosis. Acá tenemos, por ejemplo, el ibuprofeno, el Doloral en suspensión, tenemos al naproxeno, al napronax en jarabe, tenemos al diclofenaco, al Dololiviulex en jarabe, tenemos al paracetamol, al quitadol en jarabe, ¿no? Entonces en niños, obviamente, pues, en niños prácticamente hasta los 11, 12 años, un jarabe puede ser una muy buena alternativa, ¿no? Adecuando, pues, la dosis de acuerdo al peso del paciente, ¿no? Acá les pongo este cuadrito para que más o menos vean ustedes algunos esquemas posológicos. Por ejemplo, miren ustedes, ¿no? El paracetamol, vía oral, dosis máxima, 500 como antipirético, 1 gramo como analgésico. Intervalos, 4 o 3 veces al día. Básicamente son 3 veces al día. No pasarte de 4 gramos al día. Mucho cuidado con ello. Miren, por ejemplo, el ibuprofeno. El ibuprofeno predominantemente es por vía oral. Hay de 200, 400, 800. Clásicamente es el de 400 que consumimos, ¿no?
400 cada 8 horas, o sea, 3 veces al día. No pasarte de 3.200 miligramos al día, ¿no? Y así por el estilo, ustedes pueden ver más o menos la vía, dosis promedio, los intervalos de administración y sobre todo no pasarte al día de estos valores, ¿no? Entonces, pues, referente a los antiinflamatorios no esteroideos, ¿ya? Son medicamentos que se le conocen muchísimo por su fama comercial, pero más que ello, pues hay que leer sobre ello, hay que empaparnos, hay que ver los vademecum, hay que ver farmacocinética, hay que ver farmacodinamia referente a ello, ¿no? Y tenemos que empaparnos, medicamentos genéricos y comerciales. De repente mandamos un genérico, pues de repente el paciente que sabe que un medicamento comercial es un poquito más, tiene un mejor acabado, tiene una mejor efectividad, entonces te puede decir, doctor, usted me ha mandado un ibuprofeno, mándeme uno de marca. Entonces pensarás en el Doloral, en el Mulagésico, así por el estilo, ¿no? Entonces tienes que saber genéricos y comerciales de los AINES. Hay que valorar el dolor y la inflamación, ¿no? Ya le decía yo, ante una entidad en odontología, donde hay dolor, cuando hay inflamación, tienen ustedes que valorar qué es el dolor, qué es la inflamación en su paciente, porque de repente el procedimiento odontológico es suficiente y te evita de dar medicación, pero si hay una entidad inflamatoria, dolorosa, que requiere una medicación de apoyo, ahí sí te pueden ayudar bastante los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Hay que saber valorar, ¿no? Entonces, obviamente que el procedimiento dental es importantísimo, con o sin medicación. Eso ya tienen que ustedes valorar, ¿no? Entonces, ideal son los AINES solos, ¿no? Porque al juntar 2 o más AINES también se potencia lo bueno, pero también se potencia algún efecto adverso. Y eso es lo que también habría que evitar, ¿no? Por eso que siempre la combinación de 2 o más medicamentos tiene que justificarse, ¿no? Entonces, ¿de qué manera también minimizamos los efectos adversos de los antiinflamatorios, ¿no? A nivel hepático, a nivel renal, a nivel gástrico, a nivel plaquetario, dosis habituales, dosis terapéuticas. Y nuestras terapias no son muy largas. Nuestras terapias son 2 a 3 días, depende del caso, ¿no? Entonces, todas esas cositas van a favorecer estos medicamentos, ¿no? Al seleccionar un antiinflamatorio, tenemos que ver el más seguro, eficaz, aparente, indicado para el paciente. Si al paciente A le fue bien con el medicamento A, no quiere decir que al paciente B también le va a hacer igual ese medicamento. Hay que ver la indicación, hay que ver la selectividad, hay que ver antecedentes, hay que ver alergias, hay que ver cómo les fue anteriormente con depresiones pasadas. Los AINES, todos los AINES no producen depresión, dependencia, no producen sueño, o no deberían producir sueño, ¿no? Lo bueno que muchos de ellos pueden darse pues en grupos etarios diferentes, niños, ancianos, adultos, y en ciertas condiciones, previa valoración del cuadro, se les puede administrar de una manera pues conservadora, ¿no? Igual también es una buena unión los anestésicos locales más los AINES, ya que esa combinación potencia la actividad frente al dolor y la inflamación, ¿no? Y en pacientes comprometidos con una comorbilidad, hay que analizar, hay que leer, hay que hacer interconsultas para de repente pues ver alternativa de tratamiento frente a ellos, ¿no? Entonces, el grupo de los antiinflamatorios no esteroideos, un grupo interesante de medicamentos para combatir el dolor, la fiebre, la inflamación para casos leves, moderados, severos. Por lo general todavía siguen siendo de primera línea, pero hay que usarlos con criterio, hay que usarlos con sabiduría, hay que realmente justificar su uso. Tienen que leer farmacocinética, farmacodinamia, tienen que indagar en los vademecum para ello, ¿no? Pero cuando la entidad dolorosa es más intensa y que no se ha podido combatir por los AINES, ya tenemos que subir a un segundo nivel. Y aparecen los analgésicos opioides, ¿no? Acá tenemos a los analgésicos opioides, los derivados del opio. Tenemos principalmente a la morfina, la heroína, ¿no? Obviamente que el uso de ellos también puede ser adictivo, ¿no? Mientras que por otro lado tenemos algunos estimulantes, como los derivados de la hoja de coca,
como la cocaína y sus derivados, ¿no? Lamentablemente, tanto medicamentos depresores como medicamentos estimulantes, sus productos derivados, ¿no?, han generado muchos niveles, repito, de farmacodependencia, muertes, suicidios. Y hoy en día también, ¿no?, no es nada nuevo, pero recuerden ustedes que una de las industrias que más mueve plata en el mundo justamente es la droga, ¿no?, el narcotráfico. Bien, hablemos de los analgésicos opioides. ¿Por qué analgésicos opioides? A diferencia de los AINES, estos son analgésicos de acción predominantemente fuerte, potente, que actúan a nivel sistema nervioso central. O sea, la diferencia con los AINES, que estos actúan a nivel central. Los AINES actúan a nivel periférico, recuerden ustedes, ¿no? Entonces, a los AINES se le conoce como, a los que tienen acción analgésica, analgésicos no opioides. Pero a los analgésicos de este grupo se le conoce como analgésicos opioides, ¿no? Todos tenemos un sistema opioide endógeno que está regulado por un principal neurotransmisor, que son las endorfinas. Las endorfinas vienen a ser los neurotransmisores del placer, del bienestar. Y dentro de las principales endorfinas tenemos a las encefalinas, que es el principal derivado endorfínico, que es el que va a modular la respuesta al dolor de este grupo de medicamentos, ¿no? Entonces miren ustedes la actividad que poseen ellos. Entonces, estas endorfinas son los potentes activadores de la analgesia a nivel sistema nervioso central, ¿no? Pero tiene como efectos euforia, placer, bienestar, en muchos casos también la adicción, ¿no? Pero la gran actividad analgésica lo hacen como un grupo de medicamentos de gran utilidad para combatir o tratar lo que es el dolor tipo cáncer, tipo visceral, ¿no?, frente a ciertas condiciones. Y en odontología, como vamos a ver, alguna utilidad de ellos, ¿no? Entonces, esta actividad analgésica está determinada por sus receptores especializados, mu, delta y kappa, donde lo que se determina justamente es la función analgésica, ¿no? Una analgesia espinal y supraespinal, o sea, a un nivel bastante elevado. Miren ustedes este gráfico, ¿no? Ante una lesión, que ya lo vimos en esquemas anteriores, donde hay receptores especializados, miren a qué nivel actúan los anestésicos, los antiinflamatorios, ¿no? A un nivel leve, moderado. Pero miren dónde actúan los analgésicos opioides, moderados y severos, para casos pues ya un poquito intermedios a elevados del dolor a nivel central. Por eso que muchos de los analgésicos opioides, sobre todo los clásicos tradicionales, son para combatir entidades dolorosas más severas, ¿no? Entonces acá destacamos a dos tipos. Los opioides mayores, o los llamados hipnoanalgésicos, encabezados por la morfina y el fentanilo, y los opioides menores o llamados analgésicos. Destacamos acá a la codeína, meperidina y el tramadol, ¿no? Entonces, de alguna manera, los derivados opioides mayores o menores, hipnoanalgésicos o analgésicos, van a tener afín a modular la respuesta analgésica en base al sistema opioide endógeno por las endorfinas que he manifestado, ¿no? El gran problema justamente es que si no se controla, si no se da un uso adecuado de ellos, puede haber una adicción, una farmacodependencia, ¿no? Y eso traer pues algún problema en el paciente. Por eso que la escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud, ¿qué nos dice, no? Un primer piso, analgésicos no opioides, para un dolor leve, llamémosle así. Los AINES con acción analgésica, el paracetamol y el metamizol. Para un segundo nivel de un dolor moderado, la codeína, la hidrocodeína, el tramadol. Y para un dolor muy intenso, ya pensar en opioides potentes, como la morfina,
el fentanilo y sus derivados, ¿no? Entonces, miren ustedes la escala del dolor. Primer piso, los AINES, con acción predominantemente analgésica. Segundo, los opioides menores. Y tercero, los opioides mayores, ¿no? Entonces, por lo general, los opioides han sido de utilidad para el tratamiento del dolor moderado a severo. Cáncer, terminal, sala de operaciones, ¿no? Son tan potentes que lo usan, repito, como coadyuvantes en anestesia general, en el efecto analgésico narcótico, ¿no? Las contraindicaciones, obviamente, problemas hepáticos, renales, pacientes con problemas obstructivos pulmonares, asmáticos, o trastornos severos del sistema nervioso central, ¿no? Su metabolismo hepático y su excreción, obviamente, renal. Dentro de sus reacciones adversas, el problema de la depresión respiratoria, ¿no? Náuseas, vómitos, miosis. Por eso cuando se administran ellos tienen que ser administrados con mucha calma, con mucha lentitud, ¿no? Para evitar estos problemas. Y, dependiendo, pueden generar cierto nivel de sedación, ¿no? Mucho cuidado el combinar fármacos depresores, ¿no? Porque se potencia el riesgo de depresión central. Obviamente, cuando se usan en combinación medicamentos de una actividad muy similar, tiene que ser manejado por un especialista. No puede ser utilizado de una manera así indiscriminadamente, ¿no? Con heparinas, miren, se potencia la acción anticoagulante. Con diuréticos se potencia la acción hipotensora, ¿no? Ver las interacciones. Si comparamos un analgésico mayor como el fentanilo con un menor en cuanto a la biodisponibilidad, obviamente la mayor disponibilidad la hace un analgésico mayor. En cuanto a ligazón proteica, si comparamos un analgésico mayor con uno menor, es marcada la diferencia en cuanto a ligazón proteica de un opioide mayor o con un opioide menor. 4 acciones sistémicas que se le atribuye a los analgésicos opioides. La acción central, por ende el efecto analgésico, la sedación y depresión, ¿no? Que si no se controla. A nivel respiratorio pueden generar depresión respiratoria y muchos de ellos pueden ser de utilidad como antitusígenos, ¿no? A nivel cardiovascular pueden generar una vasodilatación periférica, generar una hipotensión. Y a nivel gastrointestinal reducen la movilidad intestinal y el tránsito intestinal y pueden ser de utilidad como antidiarreicos. Por eso es que algunos antidiarreicos tienen principios a base de loperamida y difenoxilato justamente para casos, repito, de síndromes diarreicos, ¿no? Entonces, 4 acciones que se involucran a los analgésicos opioides, ¿no? Acá tenemos, pues, cuando escuchamos morfina, inmediatamente lo relacionamos como droga, ¿no? Pero obviamente es una droga analgésica muy potente. Luego tenemos el fentanilo, también sala de operaciones, y de repente de todos ellos, el más conocido, el tramadol, ¿no? Entonces acá tenemos que diferenciar analgésicos opioides mayores, analgésicos opioides menores, ¿no? Los opioides mayores, como la morfina, el fentanilo, el meperidino, principalmente para casos severos de analgesia, ¿no? Pero obviamente una analgesia pues ya controlada, una analgesia administrada por personal pues altamente especializado. Pero cuando nos referimos a los analgésicos opioides menores, estamos hablando pues de la codeína, propoxifeno y principalmente el tramadol, ¿no? Que se ha visto que este tramadol de alguna manera pues no produce una adicción y sedación significativa como los analgésicos opioides mayores, ¿no? Ver de repente que estos 3, la codeína, propoxifeno y tramadol, pueden ser administrados para casos como alternativas en combinación, repito, con algunos AINES para combatir la actividad predominantemente analgésica. Recuerden que los analgésicos opioides son analgésicos, no son antiinflamatorios, ¿no? Entonces, los 3 principales, la codeína, propoxifeno y tramadol. El tramadol, ¿no? El tramal, el tramedif, lo hay en comprimidos, lo hay en cápsulas, lo hay en ampollas, ¿no? Y hay más o menos para que ustedes vean algunas posologías en base al tramadol, ¿no? Obviamente los otros, como la codeína, destropropoxifeno, ¿no? Están en combinación con AINES, miren ustedes acá, que pueden ser de utilidad para casos moderados severos, ¿no? En unas combinaciones, el problema de repente es que son de marca,
el Tramedis compuesto, paracetamol tramadol, el Dolix forte, ketorolaco tramadol, el Voltaren forte, diclofenaco codeína, el Propoxi 66, paracetamol de estropropoxifeno, la dorixina forte, con cianato de lisina con nitropropoxifeno, ¿no? Obviamente miren ustedes que estos son principalmente para casos, para cuadros un poquito más intensos, ¿no? No para pacientes pediátricos, contraindicados para ellos. Entonces, hemos visto acá comparativamente la acción de los AINES y los opioides, ¿no? ¿Qué podemos diferenciar principalmente? La actividad analgésica, recuerden, los AINES son periféricos, los opioides son central. La eficacia de los AINES es moderada, la eficacia de los opioides es más intensa. Los usos clínicos, los AINES, dolores moderados, mialgias, cefaleas, en cambio los opioides para dolores un poquito más internos, más profundos. La acción de los AINES que esperamos, en nuestro caso en odontología, analgésicos antiinflamatorios, ¿no? En cambio los opioides, una potencia analgésica. Y lo más interesante, ¿no? Que los AINES no producen dependencia. En cambio, los opioides, algunos de ellos, pueden generar cierta dependencia por el confort y el placer que estos pueden experimentar. Les estoy dejando acá un cuadrito comparativo para que más o menos vean, ¿no? AINES, analgésicos y corticoides. Miren, por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, miren ustedes el paracetamol. ¿Es antipirético? Sí. ¿Es analgésico? Sí. ¿Es antiinflamatorio? No. Para un caso leve, el paracetamol como antipirético analgésico, 3 cruces. Puede ser. Como antipirético analgésico para un caso moderado, también podría ser. Para un caso severo, no tanto así. Miren, por ejemplo, el diclofenaco. ¿El diclofenaco es antipirético? No. Es predominantemente analgésico y antiinflamatorio. Para un caso leve, diclofenaco, no. Queda reservado para un caso moderado, severo, ¿no? Y así más o menos para que ustedes puedan ir viendo qué actividad y qué posibilidad de ser usado para un caso leve, para un caso moderado, para un caso severo. Miren el caso del ketorolaco, por ejemplo, ¿no? Para un caso leve podría ser, pero pensar de repente en otras opciones menos gastolesivas, pero sí para un caso moderado o severo. En el caso de los analgésicos opioides menores, miren, ¿son antipiréticos? No. ¿Son antiinflamatorios? No. Son predominantemente analgésicos. No lo den para casos leves. Resérvenlo bajo la manga para determinados casos moderados a severos donde el dolor no lo han podido controlar porque de repente no le fue bien con algunos AINES, ¿no? Y, como veremos la próxima semana, corticoides como la prednisona y la dexametasona. ¿Son antipiréticos? No. ¿Son analgésicos? No. Son predominantemente antiinflamatorios. Para casos leves, no den. Solamente para casos de inflamación moderada severa en odontología, que ya la próxima semana lo notificaremos, ¿no? Y acá también le dejo un cuadrito para que ustedes vean más o menos, pues, el nivel de problemas que pueden traer algunos AINES, ¿no? Miren, por ejemplo, ¿no? La aspirina, irritante gástrico, alteración hemática, la indometacina, porque ya no se usa mucho, ¿no? Porque realmente tiene valores muy elevados. El ketorolaco, irritante gástrico. No es que sea malo el ketorolaco, ¿no? Pero obviamente, pues, hay que darlo por tiempo corto. Puede generar úlceras, alteración hemática, alteración renal. Hay que realmente justificar su uso de ketorolaco. El naproxeno. Algunos están mostrando que puede generar mucho problema de gastritis, ¿no? Si toman un naproxeno, tómenlo con el estómago lleno, ¿no? Con un buen vaso de líquido, ¿no? Y así por el estilo. Entonces, hemos estado viendo lo referente a lo que es dolor, a lo que es inflamación, un tema muy interesante, ¿no? Entonces, como primer grupo de ellos, viendo a los AINES como el grupo de medicamentos que más se consume en el mundo, el grupo de medicamentos que en odontología se puede utilizar para lo que es dolor, inflamación,
como apoyo de un procedimiento odontológico. Recuerden que el medicamento no lo hace todo. En odontología, muchos de los procedimientos tienen que ser con tratamientos directos del odontólogo. Una curación, una extracción, un raspaje, un alisado, una apertura, y la medicación, justificarla solamente cuando el caso requiera un dolor o una inflamación, ¿no? De acuerdo a la dosificación, algunos parámetros. Entonces, para casos leves, moderados, severos en odontología, los AINES se muestran como primeras alternativas. Para casos muy intensos de dolor, ya habría que pensar en un segundo nivel, ¿no? El uso de repente de los analgésicos opioides menores, como el tramadol, ¿no? Por tiempo corto, sobre todo justificando y valorando su real utilidad. Quiero agradecerles por haberme permitido haber grabado esta clase, deseándoles un buen fin de semana y también inicio de la misma. Recordar que siempre tienen que estar visitando el aula virtual para poder desarrollar y realizar sus trabajos que se dejan semana tras semana. Muy buenas tardes.